Hola, ya entra Rachel, Paula por ahí también, Stoner Williams, Ali, Jorge Blanchard. Qué bien. Bueno, ahí se va uniendo gente. Qué ilusión, porque además hacía tiempo ya que no hacía un directo. Y a veces como que se necesita. Que además yo sigo aquí en fase 0, 0,5, una historia así. Pero no lo llevo mal, ¿eh? No, no me quejo, que esto se nos tiene que quitar de la cabeza que parezca esto una competición. Las cosas, pues nada, se harán cuando toque y ya está. Ay, mira, ahí está mi Carlos también, me manda una manita, sí. María, Jones, Juan Luis, Pau, Romay. Qué bien. Bueno, pues supongo que la mayoría habréis visto el post que subí hoy en Instagram y que ya anunciaba pues que iba a hacer un directo y de qué va toda esta historia. A lo mejor también hay quien simplemente ha visto que voy a hacer un directo y se ha unido, pero no sabe muy bien de qué va la cosa. Así que os cuento un poco. Hace unos días me contactaron desde una asociación sin ánimo de lucro para participar en un proyecto que para mí es, pues no sé, es como de estas cosas bonitas que estoy sacando del confinamiento, porque también tiene su parte buena, a veces cuesta un poco, ¿no? Como verlo, porque no sé, vuestra situación, hablo por ejemplo en particular de la mía. Afortunadamente mi familia está bien, mis amigos también, pero bueno, pues sí que es verdad que, por ejemplo, todo el tema de curro, pues un desastre, me han cancelado todo. Vivo pues con mucha incertidumbre laboral, tengo además una reforma que afrontar y no tengo mucha idea de qué va a pasar, estoy todo el rato cambiando de planes porque no me llega la pasta, pues eso, problemas, pero al final uno se da cuenta que son un poco problemas de primer mundo, porque estoy aquí, estoy en mi casa, si me pongo mala puedo ir al médico, tengo a mi familia, aunque ahora pues eso, no la puedo tocar, no la puedo, pero está cerca, ¿no? Pero sí que es verdad que el confinamiento es como que al final cuando uno lo pasa mal, eso te lleva o te hace tal vez entender otras realidades que no dejan de ser la tuya también. Porque que no te pase a ti directamente algo no quiere decir que te afecte o que tú puedas hacer algo por ello. Entonces, pues eso, me contactan y me hablan de todo este tema de la regularización de los migrantes que están sin papeles y que viven en condiciones terribles. Que nosotros, pues eso, ahora al estar confinados, pues parece que podemos entender un poco más qué es eso de pues de tener, no poder tener contacto con la familia, pues de tener miedo a ir a los médicos, en nuestro caso, pues claro, porque pensamos, uy, que voy a ir yo a un médico, a ver si me van a contagiar de algo, o simplemente porque dices, bueno, es que a saber si me atienden y cuándo y cómo y tal. Claro, es que, pues, la realidad de la gente que no tiene papeles es que siente pánico de pisar la calle porque si se tuercen un pie, si se enferman de lo que sea, es que o sea, no pueden ir a un médico, no tienen, o sea, es gente que, pues eso, que no tiene derechos, que está viviendo situaciones terribles y que hoy precisamente estamos aquí para eso, para que lo cuente alguien en primera persona que nos, bueno, pues que comparta su historia y a ver si así todavía pues entendemos más esa realidad y también para nosotros saber si podemos hacer algo realmente por todo esto, qué está en nuestra mano, porque muchas veces es como que también queremos ayudar, pero tampoco sabemos muy bien cómo o sentimos que nos faltan herramientas, así que
voy ya directa. Voy a ver, porque yo soy un poco desastre con esto de las pantallas compartidas, que lo he hecho muy pocas veces, pero bueno, voy a mirar porque espero que tener la solicitud de Dolores Jacinto. Voy a mirar por aquí. Aquí está. Mi invitada de hoy. Aquí pone ahí, esperando. Bueno, veréis que es la cuenta. ¡Hola! Ah, Veréis, estaba diciendo que es una cuenta que no es una cuenta personal, sino de tu asociación. sí, así es la cuenta de la asociación. Somos una asociación de mujeres trabajadoras de hogar y de cuidados. De hecho, todas nuestras compañeras, ninguna tiene sueldo, realmente todas trabajamos de forma voluntaria. Y bueno, nos hemos reunido y nos hemos juntado pues para trabajar en un solo camino, que era dignificar, bueno, dignificar no, más bien reivindicar todos los derechos laborales de este empleo y también pues que es bastante infravalorado y que nosotras no lo vemos como algo indigno, sino muy por el contrario, se necesitan muchas aptitudes para hacer este trabajo y que en su mayoría pues lo hacemos mujeres migrantes. Claro. Pues vamos a, si quieres, a ir un poco así como por orden, ¿no? Vamos a, yo quiero saber tu historia. Sé que te llamas Dolores, que te puedo llamar Lola, creo. Sí, puedes llamarme Lola. Es que me encanta Lola. Yo te voy a llamar Lola porque me chifla Lola. Pero bueno, Dolores también. Que eres mexicana, Sí. pero ya adelante. Cuéntame qué hace una mexicana en Valencia, creo que estás ahora, ¿no? Aunque estuviste en Madrid. Sí, estuve viviendo 6 años en Madrid y bueno, ya llevo casi 4 años viviendo aquí en Valencia. Nada, lo que hacemos la mayoría de migrantes es venir a trabajar, a buscar un futuro mejor y sobre todo en busca de un sueño, ¿no? El cómo poder aportar tanto aquí como allá, no solamente en un solo sitio. Ya. ¿Y cuál, o sea, tú hablas de un sueño, ¿no? ¿Cuál era tu sueño? ¿Tenías un sueño concreto? ¿Algo, tu motor para decir, voy a España porque quiero conseguir esto? Bueno, la primera vez que yo vine a España realmente fue porque quería conocer, o sea, literal. O sea, yo se me presentó la oportunidad y dije, va, son 3 meses, voy, conozco, estoy tal, y ya está, me vuelvo a casa, no. En principio la oferta era por 2 años y dije, 2 años es mucho, entonces no. Entonces hemos conseguido pues que fueran solamente dos, no, 3 meses y al final de cuentas, pues en principio era eso solamente, ¿no? Tres meses y al final terminé quedándome 15 y al final, pues nada. Pero vienes para yo entender, esos 3 meses que hablas, que luego se convierten en 15, ¿vienes con un trabajo ya cerrado? Sí, yo ya vengo con un trabajo cerrado, sí, sí. Sí, sí, yo ya venía con un trabajo cerrado, ya tenía, o sea, yo no llegué como la mayoría de compañeros y compañeras y de amigos que ahora mismo tengo aquí, que mucha gente llega sin tener un techo, sin tener redes, sin tener absolutamente nada. Yo ya por lo menos sí que sabía dónde llegaba con un trabajo ya estable, no conocía absolutamente a nadie, pero que sí que yo ya tenía pues como esa parte de alguna manera hecha. Ujú. ¿Y por qué se convierten en 15 meses los tres? Porque al final me terminé quedando más tiempo. O sea, me gustó la ciudad, me parecía muy tranquila, muy pequeñita a comparación, pues yo venía de un distrito federal, entonces, claro, esto era pues muy pequeñito, entonces me gustó que se podía andar por las calles tan tranquilamente y al final me terminé pues quedando más tiempo.
Y o sea, en ese momento me decías que lo que te mueve es un poco la curiosidad, pues por conocer otra cultura, otro país, pero y luego qué pasa? Entiendo que vuelves a México o que como Sí, vuelvo a México. Realmente yo eh, no me terminé de acoplar, o sea, me gustaba mucho, pero no me terminaba de acoplar. Los primeros meses, pues, fueron muy difíciles y al final yo decido retornar porque además de todo, en ese momento era cuando más crisis había y con las personas que yo tenía un sueldo y, o sea, tenía un empleo y demás, también la retornaban a México. Entonces, con lo cual nos volvíamos todos a México, realmente. Ujú. Entonces, pues fue un poco eso. Y ya yo decido volverme a ir a México. Y cómo es que vuelves a venir aquí? ¿Qué pasa? Masoquismo puro y duro. Ya te digo, amiga. No era otra cosa más que masoquismo puro y duro porque yo vuelvo en un 2012 eh, y la verdad es que fue muy difícil, fue muy complicado porque a mí me tocó justo cuando se prohíbe que haya sanidad para la gente migrante, que no teníamos Ostras. documentación en regla en ese momento. Y yo pasé casi 4 años sin ir a un médico. Entonces, cuando era injusto, porque realmente no era que yo no quisiera estar de forma regular o que yo no quisiera pagar unos impuestos. Ujú. Realmente es que hay una ley de extranjería que no me permite empezar yo a hacer esas gestiones en el momento en el que yo entro a este territorio español. Eh, en esta ley se estipula que tienen que pasar 3 largos años hasta que yo pueda optar a pedir una tarjeta de residencia. Ujú. Y, y no es por falta de que uno no quiera, sino porque realmente no te puedes saltar esa parte. Ya. Y luego, claro, también por otro lado, tú estás viviendo todo esto, pero claro, tu familia, ¿cómo, qué piensa al respecto de tus movimientos? ¿Qué, Nunca les conté nada. cómo? ¿Cómo que No, no les no, ¿para qué? No, o sea, el estar tú a tantos miles de kilómetros lejos de casa no tiene, o sea, para mí no tenía en ese momento necesidad de asustarlos y de decirles, bueno, pues me encuentro mal y no puedo ir al médico, o no puedo, si sufrí alguna agresión, no puedo ir a denunciar porque a lo mejor me detienen y me meten a un CIE. Y obviamente es preocupar de más a la gente, es el estar sin poder hacer nada a tan lejos de una pantalla, ¿no? O sea, yo creo que ahora mismo lo que se está viviendo ahora con esto del confinamiento, pues se parece un poco parecido a lo que toda la población migrante vivimos en este momento, ¿no? El hablar a través de una pantalla, el llamar a cada rato a los familiares o simplemente hacer una videollamada para saber cómo están, para celebrar un cumple o porque le has extrañado y bueno, lo quieres ver y demás. Eso nosotros pues lo veníamos haciendo desde hace un montón de tiempo Ya. y lo continuamos haciendo muchas veces, ¿no? Entonces, ¿para qué le vas a contar tal o cual cosa? No tiene pues razón de ser, ¿no? O sea, igual ya contarás esas anécdotas, pero cuando se ha pasado y cuando las cosas pues han mejorado. Ya. Y en un primer momento, ¿tu familia cómo recibe esa decisión tuya de, claro, o sea, cómo era tu situación en México para yo hacerme una idea, más o menos? Pues mira, mi situación en México no era mala, o sea, no lo voy a negar, no era mala.
Yo trabajaba primero como dependienta, después trabajaba al cuidado de un bebé, me dedicaba única y Ujú, exclusivamente a cuidar a un bebé, y mi sueldo pues era bastante bueno. ujú. Pero después, claro, mis ingresos ya no eran suficientes cuando una de mis hermanas decide que quiere estudiar, bueno, decide no, más bien lo hablamos porque realmente en casa no había sostén económico para que ella continuara estudiando, terminaba el bachillerato y bueno, entonces era como un compromiso, ¿no? Entre ambas. Tú estudias y yo aporto la parte económica. Y porque claro, o sea, yo ya había vivido una parte laboral en México y luego había vivido otra parte laboral aquí, había conocido Ujú. muchas historias y realmente a mí no me apetecía en absoluto que nadie de mi familia volviera a pasar por lo que yo haya pasado o peor aún, que se encontrara con cosas peores que mucha gente vivía en ese momento. Ya. O sea que, para que yo lo entienda, tu situación no es mala, pero tu hermana decide que quiere estudiar y tú dices, pues para que tú puedas estudiar, yo me tengo que ir a España, más o menos, Sí, sí, más o menos. y costearle tú los estudios a tu hermana, ¿no? Sí, Entiendo. sí, 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 un poco ¿Has, así. has estudiado? Sí, Sí. es licenciada en nutrición. Sí, sí, Ah, bueno. sí, sí. Y claro, es que es muy duro porque al final es, o sea, yo hago esto porque quiero que estudies y que eso significa que te quiero muchísimo y probablemente quiero darte cosas que a lo mejor yo no he podido tener, pero por otro lado es, me voy lejos y te voy a tener, y voy a estar lejos de ti. O sea, que es, ¿no? Como, Sí, es una de las partes que no se entiende, bueno, no se entiende, no, sino que más bien no se ve, no se ve. Los ataques siempre vienen por muchas partes, pero creo que realmente no se ve todo lo que hay detrás de las personas que emigramos. Realmente yo dejo una familia, sí, pero yo no dejo hijos, yo no dejo pareja. Y muchas mujeres vienen aquí a cuidar de los hijos de otras de mujeres otros. dejando sus propios hijos al cuidado de otras. Entonces, claro, es muy difícil, o sea, Ya. yo las veo y digo, uf, o sea, las admiro un montón porque yo no sé si sería capaz de al final dejar a un hijo y salir e irme. El otro día creo que en otra charla justo comentaba una compañera que una de las cosas que más le chocaba era que, o sea, ¿no? Como cómo te dejan al cuidado de unos hijos, que es realmente lo más importante, y sin embargo, pues yo qué sé, pues no te dejan las llaves del coche, ¿no? A lo mejor para una emergencia o te esconden no sé qué cosa en la casa, que es como, pero vamos a ver, estoy cuidando de tus hijos, ¿no? Claro. Es como esa doble moral o yo qué sé qué, ¿no? Bueno, qué doble moral, hipocresía, ¿no? Directamente. Claro, porque al final de cuentas creo que realmente lo material vale más que la vida de las personas, realmente, ¿no? Y lo vemos como lo dices tú, cuando nos dejan al cuidado de sus hijos, diciéndonos que son sus tesoros más preciados, o al cuidado de los padres diciendo exactamente lo mismo, que es lo más bonito y lo más tal, pero luego te das la vuelta y no te reconocen tus derechos, que son muy poquitos, porque así lo tiene estipulado la ley española, pero que al final de cuentas aportas, porque realmente a mí Total. personalmente he cuidado de menores y luego tú te das cuenta que influyes también en su educación y para bien, porque ellos crecen de otra manera, pero como tú bien dices, no te van a dejar, no te van a poner una habitación, un plan decente donde solo está tu habitación, sino que realmente a las mujeres que trabajan de internas les dejan la habitación casi sin ventana a luz.
natural, donde está junto con la plancha, la secadora y sirve de trastero y demás. Entonces, esas cosas no son coherentes con lo que realmente se supone que suelen decir. Claro, sí, como no se corresponde con tus responsabilidades, ¿no? Así es, así es. Sí, 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 o sea, no se corresponde. Y luego, claro, tú vas sumándole que luego también la sociedad en general, pues te va atacando. Y realmente creo que nosotros, la migración en general, aportamos muchísimo más a esta sociedad de lo que esta sociedad nos ofrece, porque nada más entrar, lo primero que nos encontramos es racismo, es discriminación, son agresiones. Bueno, aquí mismo creo que lo estamos viendo. Hay alguien, me parece un tanto desagradable, pero es que yo no le hago ni caso, ¿sabes? Es como, Sí, sí, digo, o sea, es lo primero que se recibe y que al final de cuentas te vas haciendo al día a día, o sea, es feo, pero al final de cuentas lo naturalizas. O sea, ya. como, te han dicho dale, y tú, sí, ya, o sea, como ya. Y creo que el punto no es naturalizar estas situaciones, sino al contrario, que estas situaciones no se deberían de dar. Hmm. No, total, total. O sea, yo creo, es que para mí es ignorancia absoluta. No sé, este miedo a lo desconocido, que al final es como tan ridículo, porque justamente yo creo que la diversidad, siempre lo digo, es lo que nos enriquece, es de lo que podemos aprender. No sé, es como evoluciona todo, ¿no? Si todo se queda estanco, siempre igual, y nos rodeamos de iguales, y o sea, nada, no surgirían cosas. Y luego también está este otro punto que es que, claro, yo con esto es que me alucino, ¿no? Ahora hay mucho que se escandaliza, bueno, mucha, con el tema de, pues, ¿no? De la inmigración. ¡Oh, los inmigrantes! Pero si no hay ni palos de aquí, ni no sé cuánto, ni sé qué. Y es como, pero vamos a ver, que las cosas se pueden hacer bien y hay pastel para repartir para todo el mundo. Y no debemos olvidar, y es que es una cuestión kármica, como digo yo. O sea, todos esos que tienen abuelos que se fueron a Cuba y a Venezuela y a México, ¿sabes? En México hay un montón de población española que fue durante el franquismo. Ah, sí, yo que soy canaria, o sea, bueno, para nosotros los venezolanos son como canarios y los cubanos igual, somos primos hermanos. Y es es ridículo incluso, pero es que tampoco hay que irse tan lejos. Es que ahora la de familias que tienen a los hijos estudiando en Alemania, en Londres, o sea, que eso también es, o sea, eso también son inmigrantes. Trabajo a los alemanes. Ellos también van a querer darle el trabajo a los alemanes, sí, efectivamente, sí. Entonces, Exacto. Y luego también, que ya me parece como de memoria corta, ¿no? O sea, es como solamente tenemos memoria selectiva y nos acordamos de lo que queremos y de lo que nos conviene. exactamente, pero luego bien que nos pegamos los partidos de fútbol y queremos que fichen a los futbolistas, esos negros que corren un montón, que son buenísimos, ahí sí, y le compramos los discos a Beyoncé y a Rihanna. Eso sí, eso sí. Claro, claro, sí, ¿Sabes? sí, sí, efectivamente. Es que, Y es más, es no que les decimos inmigrantes, les decimos extranjeros. Efectivamente, tienes toda la razón. Sí, 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 pero bueno, te repito, o sea, a mí me parece una locura que creo que cuando España ha necesitado el apoyo y que salía la gente huyendo de todo lo que sucedía aquí, yo me he leído bastante historia y yo pues en todo no he encontrado la de aquí y la de allá, quiero decir, o sea, que yo de partes. No he encontrado ninguna donde se armen filas y que se haya reunido toda América Latina para decir, a ver, Ecuador, ¿tú con cuántos refugiados españoles te quieres quedar? ¿Cuánta es tu disponibilidad? No, ahí se les abrieron las puertas de decir, lo necesitan, vengan, está abierto para ustedes porque sabemos que la situación es la que es. Y aquí de repente vemos eso con venezolanos que han pedido mucho refugio, con los sirios, que además con todo esto de la pandemia, creo que no ha salido ninguna noticia en ver cómo están los asentamientos que tenían todas estas personas y ver en qué cifras de infectados y de fallecidos también,
porque creo que nos centramos única y exclusivamente en ver cuánta gente murió y obviamente, o sea, es fuerte y es feo, pero al final de cuentas te das cuenta que esas guerras ellos no las pidieron, salieron huyendo de ahí y los siguieron dejando ahí amontonados sin ver qué les estaba pasando a su suerte realmente. Ya. Es que no sé, yo con este tema, me pongo, no sé, es que no, ¿sabes de esto que dices? O sea, que no puedes entender, de verdad que me cuesta entender que haya gente que no lo vea. Y mira que trato de ser flexible con muchas cosas en la vida, porque entiendo que, oye, que cada uno tiene sus vivencias, pero de verdad que creo que hay cosas que son básicas y fundamentales y que no hay medias tintas no, o sea, hay cuestiones que es que son eso, universales, es que no, o sea, ningún ser humano puede ser ilegal, o sea, es que pero es que ya no es que lo diga yo, es que lo dice el Papa, ¿sabes? El Papa, que luego toda esta gente se va a la iglesia a darse golpes de pecho, ¿sabes? Y a rezar. Sí, efectivamente. Creemos que con ir a la iglesia a rezar ya solucionamos todo y que con oraciones... Has tocado un punto muy importante, ¿no? Porque muchas, ahora que está lo de la recaudación de Hacienda y de todo, ¿no? Por todas partes, radio, televisión, internet, te aparecen que marques la casilla de la iglesia. Yo digo, pero ¿para qué va a marcar la casilla de la iglesia si cuando la gente necesita algo dicen, estamos orando por ellos? Yo creo que con oraciones no ganamos nada ni absolutamente nada. O sea, yo creo que con una oración no voy a ayudar a la persona que no tiene que comer. Igual le ayudará más si yo le compro algo de alimentos. Entonces me parece una tontería esto y yo soy muy crítica con esa y bueno, con todas las religiones en general, pero sí que me parece mucho y muy feo el que se crea que con oraciones y diciendo que, ay no, esto está súper mal o aquello no sé qué y al final, ay lo siento, creo que pecado es pues como que no, claro, o sea, pero no. Esto no sirve de nada. Hay que predicar con el ejemplo, o sea, al final, o sea, la figura de Jesús es maravillosa realmente, o sea, todo esto de ama al prójimo como a ti mismo, o sea, es que ahí lo tienes todo, ¿sabes? Quiero decir... o sea, es que me parece súper fuerte esto de, en plan, es que lo que tú decías, o sea, ningún ser humano es ilegal y volvemos a lo mismo. Si España tuviera otras leyes de extranjería, fuera otra cosa completamente diferente, porque nadie, y yo lo digo por mí y por un montón de gente, o sea, no queremos pasarnos 3 años de nuestra vida siendo invisibles o pareciendo invisibles, ¿no? Yo hasta el momento pasé casi 5 años de forma ilegal, porque me contaron un tiempo, luego no, luego sí, bueno, hubo un rollo que al final terminé casi a llegar a los 5 años estando de forma irregular. Pero tú estabas trabajando con una familia, ¿no? No, que sí. Entiendo que no te hicieron contrato. No, lo que pasa es que o sea, volvemos a lo mismo. La oferta laboral sí que la tenía. Lo que no cumplía eran los 3 años. Entonces, por lo tanto, no podíamos hacer nada. Realmente es eso. O sea, si no hubiera esa ley de extranjería, había muchas cosas que se podrían cambiar y que se podrían hacer de forma diferente. Pero ¿qué habría que hacer? A ver, ¿qué tendría que hacer el gobierno para mejorar en todo esto? Claro, primero flexibilizar toda la serie de requisitos que te piden, porque es una bestialidad, y en unos tiempos muy cortitos, porque obviamente las caducidades de los documentos que solemos traer de nuestros países de origen, pues duran entre 60 o 90 días, y luego pues también dependemos de los correos, ¿no? Entonces eso también pues como que te trunca un poco. Pero el pasar 3 años de forma, o sea, pasar 3 años sin poder tú pedir una tarjeta de residencia es muchísimo tiempo, das muchísimo tiempo a que muchos empresarios
se aprovechen de esa situación, o sea, te ofrezcan contratos, no, o sea, realmente trabajas en B con unos sueldos míseros y con unas condiciones espantosas y a la expectativa de que te puedan despedir en cualquier momento y tú no puedes reclamar absolutamente nada. Ya, estáis absolutamente desprotegidos y desprotegidas en ese sentido. Y luego, además, que era algo que estuve leyendo, ¿no? Que al final, luego, sin embargo, cuando vais a comprar un supermercado, ahí estáis pagando el IVA en los productos. Quiero decir, vosotros, ¿no? Es como un poco contradictorio la situación. Sí, 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 efectivamente. O sea, yo te digo, de todo el tiempo que estuve de forma irregular y ahora que estoy de forma regular, o sea, la cara me delata directamente y ya el acento ni te cuento. Pero nunca me han dicho, oiga, usted tiene cara de inmigrante, ¿le devolvemos su IVA? Pero en ninguna parte, ¿eh? O sea, sea Mercadona, sea una tienda de ropa, sea la del móvil, o sea, en ninguna parte. En Ya, ninguna parte me han dicho, oiga, usted ya, ya está de forma regular, porque entonces sí le cobramos el IVA. Si no, pues se lo regresamos, porque como no existe, entonces no. Entonces, como de, vamos a ver, para unas cosas sí y para otras no, pues no, no tiene sentido, ¿no? Luego después también, supón tú, yo terminé ya de decir, bueno, ya tengo mi tarjeta de residencia, un plástico así pequeñito que yo dije, ¿tanto tiempo para esto? Y después es continuar. Tienes que continuar trabajando para tener unos mínimos de cotización, para el momento de que se renueve esta tarjeta, tú pagues tasas, tengas un contrato vigente y demás. Entonces, realmente las personas que obtenemos esta regularización somos quienes menos defraudamos Hacienda, quienes más impuestos pagamos, porque no nos podemos dar ese lujo de decir, bueno, da igual, unas horas en B no pasa nada, porque a nosotros esas horas en B nos computabilizan para cuando después nosotros podamos renovar ese NIE, lo tengamos. En mi caso, vuelvo a repetir, yo soy sola, nadie depende de mí, pero en muchas de mis compañeras tienen hijos que los han traído por reagrupación familiar, entonces, claro, si ellas se quedan sin documentación, por lo tanto sus hijos también. Entonces, es otra forma de vulnerar, pero ya no vulnera solamente a la persona, a la mujer como tal, sino también a una infancia que realmente está desprotegida. total, totalmente. Es que, o sea, al final es como todo un efecto dominó, ¿no? No puedes aislar una cosa, todo tiene consecuencias. Es tremendo. Claro, yo también pienso, ¿no? Hablaba antes con mi chico y me decía, jo, pregúntale qué podemos hacer. O sea, ya no los gobiernos, sino los ciudadanos, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar? Porque, claro, muchas veces es como, pues, que no sabes muy bien qué está en tu mano, ¿no? ¿Qué podemos hacer, Lola? Mira, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ponernos en los zapatos de los demás, ¿no? En las de las personas que vienen. Realmente cuando uno llega aquí no tiene redes de ningún tipo, de ningún tipo. Entonces, lo primero es eso. Tú hace un momento decías el miedo a lo desconocido. Sí, igual nosotros tampoco les conocemos a ustedes. Nosotros también venimos saliendo de muchas veces de conflictos, salimos, no todas las personas venimos aquí de forma, digamos, de alguna forma, pues, libre, sino que realmente se han visto obligados a llegar aquí a este país porque sus vidas dependían de ello. Y creo que una bienvenida y no verlos como el enemigo ayudaría mucho, porque realmente la primera impresión cuenta y cuenta muchísimo. Yo recuerdo la primera vez que fui a un centro comercial y fue como que todo el mundo me gritaba y yo como, pero si yo no he hecho nada, o sea, yo los veía todos con cara de enfadados, gritando y yo decía, pero ¿qué les pasa, no? O sea, si yo no les he dicho ni les he hecho nada. O sea, obviamente, pues con el tiempo te das cuenta que es una manera de ser, pero nosotros no lo sabemos. Nosotros venimos de otras culturas y que yo creo que no estaría de más compartir esa parte, ¿no?
y no solamente ser cuadrados de decir, están en España y en España se hace esto. ¿Por qué no abrirse a que afuera hay un mundo de posibilidades? Y que esas posibilidades no hace falta que tú salgas de España para que las conozcas. Tienes a un montón de gente que te las puede enseñar aquí mismo. Ya. Total, es que pensaba, ¿no? Entonces me estabas diciendo esto y decía, luego es que, claro, es esta gente que luego pide la comida a domicilio y pide mexicano porque le parece súper exótico comerse unos tacos, ¿sabes? O que se van a Tulum de vacaciones. Exacto. Es que es tremendo. ¿Sabes qué pasa, Lola? Que al final he llegado a la conclusión de que esta gente que alza la bandera, ¿sabes? Así como con esa facilidad y se siente tan patriota, realmente su patria no es España, es el dinero. ¿Sabes? Y no sé si has visto unas imágenes que ha habido estos días, porque bueno, hay como unas revueltas en Madrid, de una gente que está pasando el confinamiento. Ay, aquí estamos todos, ¿no? Haciendo las cosas bien. No, total, porque ellos están por encima del bien y el mal. Menos mal que han salido los vallecanos a la calle a poner las cosas en su sitio. Pero bueno, pues vi unas imágenes de un señor que iba manifestándose en un descapotable con un chofer, que tú dices, esto ya es esperpéntico, es que es una parodia, es que ni en el cine, o sea, la realidad supera la ficción, o sea, y yo de verdad, o sea, Lola, esa gente a mí no me representa, pero a mí ni creo yo a la mayoría de los españoles. Sí, o sea, yo hay veces que digo, no sé, es que la ignorancia es atrevida. O sea, realmente es eso, la ignorancia es atrevida y lo más curioso es que cuando toda esta gente sale, se manifiesta y hace no sé qué, lo hace sin unas medidas de seguridad que nos han venido diciendo un montón de veces y que a ellos no les va a afectar en su economía en lo más mínimo. Pero a la gente que trabajamos, a la gente que vivimos de salir a la calle y que nos van a volver a meter a confinar como esto se nos salga otra vez de las manos, no vamos a poder seguir sobrellevando. Y claro, es obviamente gente que solamente piensa en su individualismo, en querer tener la razón en todo, pero realmente lo hacen creo que desde la ignorancia, porque si fueran un poquito inteligentes, esperarían a que todo eso terminara para poder manifestarse, o sea, como debe de ser, ¿no? Yeah. Y mira que dieron la turra, ¿eh? Porque fuimos al 8M cuando todavía no se sabía, no había los datos que hay ahora. Es que ahora todavía se sigue muriendo gente y ellos ya quieren salir a la calle. O sea, es que es todo como cogido por pinzas, un sinsentido. Pero justo ahora ya que estabas diciendo, ¿no? Hablabas del confinamiento, ¿cómo te ha afectado a ti, Lola? Porque claro, ahora no sé en qué estabas trabajando, si mantienes tu trabajo. Pues mira, perdí el trabajo de camarera, que era el que, bueno, tenía dos, tenía 25 horas como camarera y luego a su vez tenía 15 horas como trabajadora de hogar, haciendo limpieza, así que, pues bueno, el de camarera, en cuanto se cancelaron fallas, a mí me dijeron muchas gracias, ya nos veremos si hay fallas o no, y no las hay. Entonces, bueno, ahora yo estuve en casa desde el 18 de marzo hasta el 14 de abril, o sea, casi un mes en casa. Ahora he vuelto al trabajo, los días que me tomé pues han sido a cuenta de mis vacaciones. Preferí quedarme esos días a cuenta de vacaciones y ahora seguir retribuyendo horas con tal de seguir manteniendo un sueldo, porque el empleo de hogar, si yo me iba, no tiene derecho al desempleo. Entonces, claro, es una de las medidas de, bueno, pues prefiero quedarme sin vacaciones, pero a cambio voy a tener una remuneración, porque si tenía un contrato temporal, tampoco se está pensando en las personas que teníamos trabajo temporal y que nos hemos visto afectados por esto.
de alguna manera tienes que vivir. Y yo la primera, o sea, en mi vida he llamado a servicios sociales y era como, no, o sea, prefiero quedarme en casa a cuenta de mis vacaciones y que la gente que de verdad lo necesite y que tenga niños o que tenga unas circunstancias más jodidas que las mías pueda acceder a estos servicios, ¿no? Y Ya. así nos dimos cuenta que había un montón de compañeras a las cuales se les despidió. En el trabajo de hogar hay una cláusula que se llama desistimiento, que es que Ujú. te pueden despedir sin alegar ningún justificante y no es ilegal, es completamente legal. Entonces a muchas de nuestras compañeras las despidieron así. Y claro, como ya te he dicho, o sea, no tenemos un derecho al desempleo, pues son compañeras que muchas son madres y que para pagar alquiler, los servicios, eh, tener a los hijos y además pagar la alimentación, pues no tenían de dónde echar mano. Nosotras aquí en Valencia hemos creado una caja de resistencia para quien obviamente no tenía recursos, no tenía ahorros de dónde echar mano, pues podernos ayudar un poco, ¿no? Es ir haciendo cadenas de apoyo, también a gente pues que no sabía cómo funcionan los servicios sociales y demás, pues es ir un poco trabajando del lado de ellos para que puedan saber a dónde recurrir y qué hacer. Pero realmente yo el confinamiento es que me lo he pasado bastante bien, bueno, bien, no he salido, pero no me ha aburrido. O sea, he tenido trabajo todos los días, todos los días, todos los días llamaba a alguien, todos los días estaba mirando alguna página, no sé qué, conversando con otra compañera del cómo estás, cómo vas, oye, no sé qué. O sea, yo la verdad es que aburrirme no me aburrí, tuve un montón de cosas que hacer. En un principio, junto con otras organizaciones, hemos pedido al gobierno español pues que no nos dejara fuera de todos los presupuestos, bueno, presupuestos de todas las medidas que estaban tomando, porque realmente era un sector bastante vulnerable. Entonces, claro, empezamos a trabajar desde ahí, que sí, que al final lo aprobó y lo sacó con bombo y platillo, pero a 2 meses después del confinamiento apenas se está poniendo en marcha y todas estas mujeres siguen sin cobrar un solo centavo, después de todo lo aportado a unas instituciones y las cuales pues no nos han de alguna manera favorecido en estos momentos que más lo necesitamos y que todavía no tenemos fecha para que ellas puedan recibir lo que en teoría se ha dicho que se recibirá. Sí, lo que le corresponde, vamos. Ya. Es que sin vivir. Exactamente, exactamente. Entonces creo que realmente nosotros no estamos pidiendo nada que no merezcamos realmente, ¿no? Y que no nos hayamos ganado trabajando día con día y que realmente estamos en estas circunstancias no porque nosotros o porque los demás lo quieran, ¿no? Y que ha sido, pues nos ha venido sin verla, porque yo creo que todos y todas lo veíamos tan lejos, como tan distante, como tan ficticio, que al final era como de, no me lo creo que ahora sí esté sucediendo de verdad y que estamos aquí. Ya. Hombre, una de las cosas también que tienen, ¿no? Este virus es que, pues que no diferencia, ¿no? Entre clases y al final somos todos vulnerables. Igual es una de las lecciones que hay que aprender, aunque sí que es verdad que las cosas afectan, ¿no? Hay gente que todo esto pues le afecta muchísimo más, o sea, es una realidad. A mí se me parte el corazón cuando estoy viendo ahora en el telediario las colas que se arman pues para recibir comida, gente que en su vida había necesitado y que por eso es que creo que hay que hacer como ese ejercicio, ¿no? De ponerse en el lugar del otro. Es que podría ser tú, o podría ser tu hijo, podría ser toda esa gente que se cierra en banda, que no que está en contra es como, pero si te pasara a ti,
¿me vas a decir que no te cruzarías, vamos, el mundo por solucionar tu vida? O sea, es que, claro, también hay casos y casos, que también me hace una gracia, ¿no? Porque justo leí ahí unas cosas que decían, no, los inmigrantes, las pateras, no sé qué, es como, o sea, la inmigración no solo se reduce a eso, es que es todo tan cliché, tan... A veces la gente habla y que yo digo, pero ¿en qué mundo vivís? O Claro, sea, al final, salid de vuestra puta burbuja. Es que... no, yo creo que, o sea, tengo una teoría que yo creo que aquí los que más roban son los primeros que piden el voto cuando hay elecciones. Y a esos nadie les dice nada, más bien por el contrario, los ponen ahí como si fueran santos y ni quien les toque. hmm, Realmente absolutamente. lo único que hace esto del capitalismo es ponernos unos contra otros, obviamente teniendo muy por encima los privilegios de algunos y como bien dices tú, o sea, los inmigrantes que vienen en pateras y los inmigrantes que vienen a jugar fútbol, no los hacemos ídolos. Efectivamente. Fraudan Hacienda, tampoco se les dice nada. Al contrario, ni siquiera pisan la cárcel. Porque no a ellos sí que se les critica, no a ellos sí que se les dice algo, ¿no? Yo he visto ahora lo del tema de ir haciendo pruebas para ver quién tiene inmunidad o quién tiene anticuerpos para esto del COVID y los primeros que fueron los futbolistas. Ya. La gente que trabajamos en el día a día, ¿qué? O sea, hay un montón de mujeres y hombres que se la han pasado trabajando en los supermercados como bestias durante todo este confinamiento y yo no veo que esas personas vayan y de verdad les apliquen estas pruebas. Hay otro montón de Total. gente trabajando en los campos, muchas de ellas de forma irregular, para que a nuestra mesa lleguen fresas, tomates, pepinos y demás, y nosotros desde casa podamos estar sentados en el sofá viendo la tele y quejándonos de qué aburridos estamos. Y yo no he visto que Efectivamente. les vayan a poner a hacer test. O sea, ¿por qué? ¿Por qué los privilegios de unos que no hacen un trabajo esencial no se pone en el centro a las vidas que realmente sujetan no solamente la economía, sino la vida de toda una sociedad? Absolutamente. Mira, cuando empezó todo el tema de la pandemia y bueno, yo es que soy muy de rituales, ¿no? De a mí esto de aplaudir, yo lo sigo haciendo porque me gusta y porque además ya he creado mi comunidad con mis vecinos que nos saludamos, nos preguntamos y a mí me gusta porque creo que la vida al final va de eso, ¿sabes? Y los primeros días me llamaba mucho la atención que decían el aplauso sanitario, y decía, ¿y los limpiadores y las limpiadoras que están ahí desinfectando? O sea, que están igual de expuestos. O sea, que hasta para eso muchas veces, sin darnos cuenta, somos clasistas. Lo que Exactamente. decías tú, la gente del supermercado, porque decíamos, ay, no, los farmacéuticos, los farmacéuticos. ¿Y la gente del supermercado qué pasa? Claro, claro, la gente del supermercado, o sea, lo que te digo, son trabajos esenciales y que están expuestos día a día porque además, yo no sé si tú te habrás dado cuenta, pero hay gente que es tan irresponsable que el tema del uso de la mascarilla, pues yo por lo menos intento que sí, que cuando voy al supermercado, porque obviamente no es tanta la separación entre la cajera y yo, a ver, yo sé que a lo mejor no voy a tener nada ni le voy a infectar nada, pero yo creo que ya es un tema de respeto y además de agradecimiento porque ella está haciendo su trabajo, es verdad, está haciendo su trabajo, pero gracias a ella yo puedo seguir manteniéndome, ¿no? O sea, yo puedo seguir bajando al supermercado a hacer mi compra porque sé que está ella ahí y porque hay otro montón de gente detrás de ella, pero yo creo que es un respeto realmente a estas personas que siguen haciendo ese trabajo y que no se han dado el lujo y el privilegio de quedarse en casa. Total. Y es que la clave, yo creo, que es esa, que al final, en estos momentos, es cuando realmente te das cuenta de que nos necesitamos los unos a los otros. Es que funciona así, no podemos, por mucho que queramos mirar hacia otro lado, es que nos necesitamos y que si seguimos empeñados en competir, en, no,
perdemos energía, es que la estamos malgastando, hay que llevarla hacia otro lado, en construir y en hacer las cosas bien, si es que no hace falta, o sea, nadie sobra, ni al contrario, o sea, todo suma, pero hay que hacerlo bien. Sí, efectivamente, o sea, esto creo que no se trata de estar los unos contra los otros, ni de colores, ni de rasgos, ni de si tú tienes los ojos rasgados o la piel morena o negra o castaño o lo que sea. Yo creo que realmente, tú lo decías hace un momento, ¿no? Esta pandemia se ha llevado a todo tipo de personas, ¿no? Y le ha dado a todos, o sea, ricos, pobres y demás. Lo que pasa es que realmente no ha afectado de la misma manera y lo hemos visto ahora mismo cuando lo comentabas tú. Hay gente Claro. manifestándose en el barrio de Salamanca, en Madrid, y obviamente esa gente no le está afectando, pero más sin en cambio tú ves a la gente de hoy en día y realmente estamos todos dentro de las páginas de empleo buscando empleo. Entonces, Ya. esa es como esa diferenciación, ¿no? Y es exactamente lo mismo, que todos queremos un mismo objetivo y es salir de esto a una nueva normalidad que no sabemos todavía ni cómo va a ser ni por dónde va a ir, pero Mm. que sí que queremos estar de forma activa, de seguir trabajando, de seguir siendo de alguna manera, pues sentirnos útiles tanto para esta sociedad como para nosotros mismos. Nosotros realmente muy pocas veces nos quedamos en casa. Siempre tenemos como ese hábito de levantarnos, irte a trabajar y sabemos que los únicos días, si podemos descansar, serán los fines de semana, pero de ahí en fuera es una rutina constante, no paramos. Entonces, claro, a mí la primera semana de confinamiento sí que era así como de, ¿y ahora? O claro, yo estaba acostumbrada de irme a las 9 de la mañana, regresar sobre la 1, y había veces que descansaba las tardes, en el fin de semana no descansaba nada porque terminaba de trabajar a las 3 de la mañana y el otro día entraba a las 11. Entonces, claro, yo el fin de semana ni lo descansaba ni lo dormía, o sea, me la pasaba trabajando Ya. literal. Entonces, claro, el primer fin de semana y yo me quedé así como de, ¿y ahora? ¿Qué hago? Pero como apagaron el interruptor de encendido y apagado y así como de, algo me hace falta, algo me hace falta. Fue la primera semana, obviamente, pero ya después empecé a hacer cosas, te digo, o sea, no he parado, realmente no he parado. ¿Has Pero sentido empatía? Quiero decir, por esto que hablábamos antes, de que al final, bueno, pues el hecho de estar confinados como que nos acerca un poco a vuestra realidad. ¿Tú crees que la gente como que se ha puesto un poco más en vuestra piel? No. no, la verdad es que no, o sea, yo he visto bastante y en un principio era mucho romantizar el confinamiento, ¿no? El ahora tengo tiempo para mí, para dedicarle a mi familia, para hacer cosas que no había hecho, para no sé Ya. qué. Y yo los miraba y yo decía, ¿de verdad? O sea, ¿nunca te habías dado tiempo para estar contigo mismo? ¿De verdad? O sea, ¿ahora te estás descubriendo? Pues por lo menos llegó ese momento, ¿no? Y luego empecé a ver uy, cuánto extraño tomarme la caña en el bar o las bravas, que estoy aburrido, no sé qué. Y yo era como de verdad, o sea, tu único problema es que no te puedes bajar al bar a tomar. Ya. En serio, o sea, esto es, por favor que me diga alguien que es una broma y que no estás de tomar una caña. Sí, era como irrealista, ¿no? Y después te digo, o sea, volvió lo mismo, es que estoy aburrido y yo decía, pero ¿cómo se aburre la gente? Yo no me he aburrido. O sea, yo no me he aburrido y pasé casi un mes sin salir de casa prácticamente, que fue el que estuve, ya después obviamente iba a trabajar, iba y venía, pero yo no me aburría, o sea, Pero porque al final mucho tiene que ver con esto, yo creo. O sea, yo he llegado a la conclusión que, a ver, yo no sé,
Pero a mí me ha pasado algo muy parecido a ti, a pesar de las adversidades, porque también, pues eso, al final a cada uno le ha afectado, ¿no? En mayor o menor medida, pero al final estamos todos expuestos, todos, o sea, para contagiarnos y para palmar, hablando claro, al virus le da igual si tienes pasta, si no tienes, si eres blanco, si eres negro, Sí, pero como el tema de la salud ha estado bien y tal, que eso, claro, también es lo más, o sea, es lo más importante. A lo mejor si ahí pues me hubiese sentido insegura porque algún familiar o algo, pues igual lo hubiese llevado de otra manera. Pero como esa parte ha estado bien, como que yo he dicho, pues mira, que me quitan, que me cancelan los curros, pues, pues yo qué sé, pues habrá que reinventarse. O sea, es verdad que tengo mis necesidades cubiertas. Quiero decir que no es lo mismo una persona que no tiene que comer que yo, que tengo techo y tengo comida, pero mmm, yo qué sé, me podría haber. La reforma, contaba al principio que ahora tengo que hacer una reforma pues tengo que cambiar de plan porque no me llega el dinero. O sea, pero fue como, en lugar de enrabietarme, pensé, pues igual la vida lo que me está diciendo es que puedo vivir con menos y que a lo mejor hasta soy más feliz, ¿sabes? claro. Yo estoy como encantada de haberme conocido. He descubierto que tengo una fuerza interior que no, pues que igual a veces no soy consciente y creo, por lo que hablo, ¿no? Con la gente a mi alrededor y tal, que la gente que lo está llevando mal, creo que tiene mucho que ver con ese vértigo a mirar hacia adentro, ¿sabes? Y enfrentarse uno pues a los fantasmas, a... y también yo creo que, bueno, al final son años de terapia que llevo encima, que eso ayuda mucho, que Ayuda. eso es otra cosa, ayuda mucho. No, Sí. pero es que es como, jolín, pues yo qué sé, es Sí. que, Sí, al final de cuentas creo que a todos nos replanteó y nos dio una buena sacudida en plan de mira cuáles son tus prioridades y céntrate a qué es lo que quieres, porque yo también, o sea, yo antes de todo esto estaba emocionadísima, de hecho ya les había dicho a mi familia que este año iba para el Día de Muertos, que estaría en México, mm, que haríamos fiesta, que no sé qué, no sé cuánto, y de repente fue hacerte la idea que no vas a ir. y a saber cuándo. Exactamente. Entonces es primero hacerte toda la idea que eso ya no va a suceder y después lanzarlo, ¿no? En plan, a ver, centrémonos porque las cosas ya no son como eran en este enero, ya no están como lo teníamos planeado, por esto, por lo otro, por tal, y porque no sabemos cómo va a seguir y porque también es una irresponsabilidad, ¿no? El no saber qué te vas a encontrar en el otro sitio y dependiendo de cómo esté la situación, el viajar también es irresponsable por ti, por la gente de aquí y por la gente de allá. Cabe mencionar que realmente, tú lo decías, esto no es un virus de ricos o pobres, pero quien nos lo trajo fue quien tenía el poder adquisitivo de moverse de un sitio a otro. Yo Absolutamente. ahí lo dejo, ¿no? O sea, porque los de mi pueblo no han tenido ni dinero ni ganas de irse a China ni de venirse aquí para infectarse como lo están haciendo hoy en día. Pero hubo gente Ya, que de ahí sí que tenía ese poder adquisitivo para venir a ver un partido del Real Madrid y que cuando regresara a México, una semana después, diera positivo. ya, Pues claro, esas cosas son las que digo, a ver, igualdad y que esto sea, que esto no vaya de clases y yo sí tiene toda la razón. O sea, le puede dar a cualquiera, pero no afecta ya, de ninguna manera y los que no tenían dinero no tenían ganas de infectarse, no se lo han buscado, se los han traído ya. gratis. Sí, y tú justo antes que decías esto de la nueva normalidad, que es un concepto, claro, como tan extraño, porque claro, nuevo y normal es como que un poco contradictorio, pero bueno, es lo que hay. Y yo pienso,
o sea, porque yo creo que estos puntos de inflexión hay que aprovecharlos para ser mejores, ¿no? Porque si salimos de esta y no hemos aprendido nada. Entonces, justo es que me estoy además leyendo un libro que está bueno, relacionado con el cambio climático y es alucinante y me dirás, ¿y esto qué tiene que ver? Pues tiene mucho que ver, porque precisamente todo el tema de los movimientos migratorios, o sea, al final todas estas poblaciones que están castigadas, bueno, pues por condiciones, pues porque hay sequía, porque hay terremotos, porque, o sea, al final todo eso también tiene mucho que ver. O sea, la naturaleza, o sea, es el eje, lo tengo clarísimo, hay que cuidarla a la madre tierra. Es una cosa que me tiene a mí preocupadísima también. Y me pregunto, porque claro, ahora estamos todos como, ay, qué bien, yo vuelvo a escuchar los pájaros, es que es una cosa, pero ¿y nos servirá de algo? ¿Nos servirá de algo? Uf, es que no sé. Pues no lo sé, a mí me encantaría pensar que sí, ¿eh? O sea, realmente a mí me gustaría pensar que sí. Yo justo se los decía a mis amigas hace un par de semanas, yo creo que atrás, les digo, ¿se pueden creer que o sea, trabajo en una 10ª planta? ¿Se pueden creer que hoy he visto desde la ventana que detrás de Valencia hay montañas? Se empezaron a reír de mí. Y pues, obvio que hay montañas. Y digo, es que yo nunca las había visto. O sea, 3 años yendo a ese mismo trabajo y yo siempre veía siempre como la capa esta de smog, Sí. siempre todo como gris, tal. Yo nunca había visto que había detrás de Valencia había montañas. Se reían, pero digo, es que de verdad me quedé, o sea, me quedé como de, nunca las había visto. Ya, es que yo no sé qué va a pasar. O sea, quiero estar positiva, o sea, quiero pensar, jolín, aprovechemos este momento, pues para todas estas cosas, para entenderos a vosotros y luchar unidos, porque es que no, o sea, es que negar lo evidente es tan ridículo, ¿no? Claro, Y con la, y, negarnos y no nombrarnos o atacarnos no nos sirve de nada porque no nos vamos a ir. Y menos en estos momentos que ni por un tema económico ni por un tema de fronteras vamos a poder salir del país. No nos vamos a ir. ¿Y qué nos toca? Pues trabajar juntos, apoyarnos los unos a los otros, pero claro, para eso necesitamos una igualdad de condiciones. No podemos hacerlo unos por encima de otros. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? exacto. Pues con un Cuando regular. además estáis, perdona, cuando además muchas veces estáis haciendo incluso el trabajo que otra gente no quiere hacer. Y esto es una cosa que molesta mucho, pero es una realidad, sobre todo para la gente que trabaja en el campo, ¿no? Por ejemplo, que tú eres del hogar, pero esto es así. Exactamente, son trabajos muy pesados y que nadie quiere hacerlos. Pues Y no luego lo hemos además, visto. todos estos señoros, como digo yo, que se quejan, hay que cerrar las fronteras, son luego los que contratan a estos por 4 duros. Es como, Ellos se deberían de poner a trabajar el campo, a ver si es cierto que están facilitos. Ya les digo yo que no, pero que sí que es verdad, o sea, a mí me ha tocado en pláticas y en charlas el que me diga, no, pero es que tú te quejas mucho de cómo están las leyes en el empleo de hogar, pero es que no me quejo, o sea, realmente lo que yo estoy buscando son soluciones, ¿no? El que el gobierno nos haga caso y que nos ponga con plenos derechos. De nada sirve que tengamos ahora mismo un subsidio por desempleo que simplemente es por todo este tema del COVID. Y cuando esto se acabe, se va a acabar y vamos a volver a exactamente las mismas circunstancias. Y será lo mismo, no habremos aprendido nada, o sea, seguiremos dejando desprotegidas a un montón de mujeres, de trabajadoras, y que luego a su vez hay mujeres que también son españolas y que se dedican a trabajar dentro de este sector, pero muchas, y yo lo reconozco, soy parte de ello, o sea, cuando yo no tenía documentación fui interna, estuve de interna prácticamente 6 años. Después ya yo voy, vengo y hago y deshago porque es mi tiempo.
pero hay un montón de mujeres que cuando se pase todo este confinamiento seguirán estando dentro de sus trabajos, seguirán confinadas a las órdenes y a la buena voluntad de unos empleadores y de unas empleadoras, que como no tengan esa buena voluntad, no será nada bonito y con esas mismas vulneraciones de derechos, y no habrá quien regule y quien haga una inspección de trabajo por la inviolabilidad del domicilio, y que no nos parece justo, porque al final de cuentas también es un sector laboral al cual, aunque no se quiera ver, estamos ahí. ¿Sabes qué, Lola? Que me parece alucinante que al principio tú me decías, ¿no? Pues yo me vine aquí porque quería conseguir dinero para que tu hermana estudiara, porque como que tú habías tenido esa carencia. Pues yo no sé si tú has estudiado o no has estudiado, pero me pareces brillantísima. Y creo que hay mucha gente que tiene muchos másters del universo, digo yo, que tienen cero empatía y por tanto cero inteligencia emocional. Sí, al final. Que al final muchas universidades pero no tienen ni puta idea. Y yo hablando contigo, pues yo no sé, o sea, es que alucino, no sé, tu lucidez, tu impulso también, ¿sabes? El haber montado una asociación. Es que gracias a la gente como tú, pues por eso avanza el mundo, ¿no? No esos que están ahí poniendo muros y... Claro. Sí, no, al final de cuentas yo creo que el trabajo que yo hago y el trabajo que hacen mis compañeras es porque creemos que de esta manera aportamos como personas, aportamos a la sociedad y aportamos a un cambio, ¿no? No es justo que sigamos trabajando en unas condiciones que son de la época de las cavernas, y que se siga dando el mismo trato, no lo creemos, y más sin en cambio creemos en la reivindicación de cada mujer, en que cada una pueda conocer, pueda hablar por sí misma, y que no tengamos que volver a escuchar eso de les vamos a dar voz, porque nosotras ya tenemos voz, gracias al universo. Necesitamos espacios donde se puede escuchar, pero la voz ya la tenemos. Sí que creemos eso, en que nosotras simplemente aportamos nuestro granito de arena para que muchas mujeres reconozcan sus derechos, le den el valor que tiene a su trabajo, y que no les dé vergüenza decir, sí, yo soy trabajadora de hogar y estoy trabajando y lo estoy haciendo, y que en su momento dado sabemos que pues cada una tiene un proceso de vida, un proceso de crecimiento personal, emocional, y que cuando estén listas, con todo lo aprendido, con todo lo absorbido desde nuestros saberes, ellas puedan decir un basta, o poder renegociar un contrato, o cuando vayan a una entrevista negociarla bien, pero además que después estas mujeres se vuelvan réplicas hacia otras mujeres, y así sabemos que vamos haciendo una cadenita de aprendizaje, y que no es para nosotras, sino que es un bien que le va a ayudar a más gente. Qué bonito. Qué bonito, me emociona, ¿eh? Muy bonito. Pues nada, que ha sido un placer. Igualmente ha sido un placer estar aquí un ratito contigo, y pues muchísimas gracias por ayudarnos, por darnos el espacio, y nada más me queda decir que nosotras sí que pedimos la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, y que sería para nosotras súper importante que nos apoyaran en este paso, porque es un reconocimiento de plenos derechos, no solamente de mujeres migrantes, sino de un sector laboral que ha sido invisibilizado históricamente, y que creo que ya es momento de que se reconozca y que se ponga en el centro, no solamente con políticas, sino con la ciudadanía y la sociedad
apoyando para que esto sea un hecho y entonces sí, aprendamos algo, aprendamos a valorar a la gente que está cuidando de otros, de nuestros abuelos, de nuestros hijos, de la gente que tiene minusvalías y que sin ellas y sin nosotras no se movería el mundo. Total. Como creo que le escuché al Papa decir que en lugar de levantar muros, que tendamos puentes. Exactamente, tendamos puentes. Nosotras en Valencia siempre decimos que unidas somos más fuertes, pero tejidas somos invencibles. ¡Ole! Jo, pues nada, que genial, o sea, que me has hecho pasar una tarde maravillosa, igual la más bonita, diría yo, de mi confinamiento, o por lo menos la más enriquecedora. Muchas gracias. Encantada de conocerte, de corazón. Gracias a ti. ¡Chao! ¡Buah! Estoy... madre mía, no tengo palabras. Bueno, sí, importante. Gracias a Casa Nostra, Casa Vostra, pues, por hacer posible esto. Wow, es que me he quedado... Tengo que procesar muchas cosas. Guau. Bueno, claro, no he podido leer comentarios porque estaba tan metida en la conversación. Lo que sí voy a hacer es intentar salvar la charla y luego ya me repasaré cosas y de todo, porque creo que eso, que al final tenemos que aprender todos de todos. Estoy convencida de que seguro que habéis escrito cosas también brillantísimas. Estoy deseando leeros y nada, pues que regularización ya, si es que no hay mucho más que decir. Un besote. Se os quiere mucho. ¡Chao!